Para que tengas siempre presente el fiat de nuestra reina, vístete con esta playera y ayuda a las viudas de la misión. Buenas tardes para todos. Bueno, que Dios los bendiga en la divina voluntad. Muchas gracias por permitirme a Dios, porque eso todo es para la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia santificación. No hay Dios. Yo voy en el, pues es el tercer ayuno, ya terminé mi tercer ayuno viernes de esta semana. Y finalicé los últimos 3 días con el ayuno de San Pablo. Pero pues les quiero como hacer un resumen de todos los ayunos, de los 3 ayunos que he hecho, porque realmente han sido como un camino. Yo digo que, no sé, me da la impresión como que cuando uno empieza a caminar en el ayuno, eh, como que se aceleran muchas cosas que yo pensaría que se podrían haber demorado muchísimos años en lograrse en la vida espiritual de nosotros. Entonces, pues yo desde pequeñita, o sea, mi mamá me bautizó con la Virgen de Fátima, eso lo vi en mi primer ayuno, ¿no? Logré ver cómo la Virgen María siempre me ha acompañado desde el principio, desde mi nacimiento. Como pues yo me bauticé con Virgen de Fátima, luego me confirmé con la Virgen de Fátima, pero igual no venía como de esa familia así como muy comprometida. Entonces pues sí teníamos el santuario de la Virgen de Fátima muy cerca de la casa, y pues era como la opción de ir a la fiesta del 13 de mayo, pues que era mucha la gente que iba, entonces había que ir, era como eso, y como de los bautizos, los matrimonios y esas cosas que íbamos en ese momento. Pero no era muy cercana. Luego, dentro de la ayuno también me mostró la Virgen en los momentos en que ella había estado conmigo. Yo a los 19 años estuve en un momento muy oscuro de mi vida y quise acabar con mi vida. Y la Virgen ahí estuvo en ese momento conmigo. Me lo mostró en mi primer ayuno. Luego pasé a un momento en que viví una experiencia de una cuñada que quería abortar era el sexto embarazo, y yo la acompañé allá a eso, y sin embargo la Virgencita me mostraba que ella quería acompañarme para que yo sanara, pero después de muchos años, pues ahora es que me doy cuenta que sí, hizo muchas cosas para hacerlo. Fue impresionante. Y bueno, finalmente hice este primer ayuno, por la sanación de mi hijo. Mi hijo entró en las drogas, estuvo desde los 12 años en proceso, yo me pegaba de Dios, iba a las misas, entonces yo le decía, Señor, pero ¿por qué este muchacho es así? Lo juzgaba, ¿por qué no sana? Yo hablaba con él y lo regañaba y le decía, pero ¿qué te pasa? Si nosotros hemos dado lo que hemos podido, ¿por qué estás así? Yo no lo entendía. Entonces, algún día fue donde un sacerdote y me decía, señora, lo que a usted le falta es amor. Usted lo que necesita es darle amor a su hijo. Y yo salí impactada de esa confesión ese día, y yo decía, pero ¿por qué? Que me da falta amor si yo siento que yo le he dado todo el amor que he podido a mi hijo. Pero no, ahí empecé a buscar más a Dios, porque yo decía, entonces yo no tengo amor, ¿cómo voy a dar algo que no tengo? ¿Cierto? Entonces empecé a buscar a Dios. Sin embargo, pues yo hice retiros, Dios me llevó a conocer 40 días por la vida en Colombia, yo en ese momento estoy en Panamá. Hice la consagración a María, conocí al gran santo que me parece hermoso, San Maximiliano Kolbe, que yo lo admiraba y yo decía, Dios mío, ¿cómo puede dar la vida? O sea, para mí eran tantas cosas tan lindas que iba pasando hasta el momento que llegó pues la pandemia, y en la pandemia pues estaba pues ya encerrada, ya no podíamos salir a hacer nada, pero entonces mi hijo, que trabaja con turismo, se había ido a vivir a Panamá,
empezó a sufrir, a sufrir, a sufrir, a sufrir aquí con el tema económico porque ya no tenía trabajo, porque por el tema de pandemia ya no podían hacer nada. Entonces eso, él había estado anteriormente en un retiro que le había ayudado mucho como a sanar ese tema de la drogadicción, se había alejado del tema, pero en ese momento de la pandemia mi hijo recayó, pero de la manera más impresionante que no se puede imaginar. Él estuvo andando por las calles de Panamá como un mendigo, totalmente drogado, era una cosa impresionante. Y yo no sabía qué hacer porque aparte estábamos en pandemia. Yo tenía pues allá mi casa, mis cosas, mi trabajo y decía yo cómo hago, no me voy para Panamá, mi nuera sufriendo, fue un momento muy duro, pero entonces empecé a ver, un día me llega un video de Misión Ruan y empecé a escuchar al padre Claudio y las testimonios y yo decía, no, esto es imposible, yo no soy capaz de hacerlo. No, para mí no, soy capaz de hacer un ayuno. Si no soy capaz de hacer un ayuno de mediodía, ahora cómo hacer un ayuno de 40 días, por Dios, o sea, para mí era muy difícil, yo decía, para gente santa, definitivamente. Un día mi hijo llega a la casa de mi nuera, totalmente drogado, con un arma en la mano y quería acabar con la vida de él y de ellos, de mi nuera y de mi nieto. Y entonces mi nuera salió corriendo esa noche con el niño sin zapatos, sin dinero, con el celular en la mano y ella me llamó, yo estaba en Colombia y me llama y me dice, Jenny, tu hijo está loco, ¿qué voy a hacer? No sé qué. Y yo me arrollé con mi esposo y yo le decía, no, arrodillémonos a la Virgencita, hagamos un rosario, pedimos el ángel de la guarda de él y empezamos a pedirle al ángel de la guarda de él y a San Miguel Arcángel y hicimos oración y bueno, mi hijo finalmente él se calmó, mi nuera estaba muy asustada, rezamos el rosario con ella también. Bueno, y yo ese día dije, no, yo necesito entregarle todo esto a Dios, de verdad que sí, ya es hora de que yo haga este ayuno de 40 días, de 40 días. Y inicié el ayuno ese día, eso fue el 7 de diciembre del 2021. El ayuno, yo cumplía años, están hablando de cumpleaños, yo cumplí el 31 de diciembre. Entonces yo pasé 24 fiestas, todo eso, marrano, todo, hasta la torta de mi cumpleaños no me la pude comer porque estaba en ayuno. Pero desde ese día yo vi la gracia de Dios porque mi hijo, el mismo día que yo empecé el ayuno, mi hijo empezó abstinente. Entonces él estuvo 40 días conmigo tal cual y mucho más porque ya dejó de todo en ese momento, ya quedó limpio y sano de la drogadicción. En ese momento como estaba terrible, había que hacer una desintoxicación, nadie me daba esperanza. Por ahí llamé a un amigo y me decía, yo le decía, es que yo no quiero que mi hijo muera en la calle, drogado, por Dios, ¿yo qué hago? Y me decía, no, con tus oraciones basta. Y yo decía, se muere y ni siquiera le abro el corazón a Dios. Y me decía, no te preocupes, que con tus oraciones tu hijo te ha salvado. Y yo, ay, yo sentí como un bálsamo. Yo decía, gracias Dios, porque yo sé que por esas oraciones puedo salvar a mi hijo. Bueno, finalmente terminó mi ayuno. Y voy a hacer otro ayuno porque el padre Claudio decía en uno de los videos que hiciéramos ayuno, pues primer ayuno por la conversión propia. Yo no había hecho mi ayuno por mi conversión, sino pues por mi hijo. Entonces empecé a hacer este ayuno para mi conversión. Y pues entonces allí en este ayuno yo venía, o sea, yo tengo un esposo muy entregado a Dios que el Señor me regaló, eso es de pura misericordia, eso es pura misericordia de Dios. Pero resulta que nosotros dos hemos tenido como discutimos, como que hay algo que a veces no nos entendemos, bueno, en ese momento. Entonces, yo empecé a orar, empecé a pedirle a Dios para que yo pudiera ver en él todo lo bueno y no lo malo y pudiera entender y ponerme como en sus zapatos, porque yo he sido muy racionalista, él es más espiritual y yo quería cambiar realmente. Entonces entregué a Dios,
Pero entonces allí mi esposo, durante ese ayuno, mi esposo dijo, voy a hacer un ayuno de 9 días, porque sintió como la necesidad. Hice el ayuno de 9 días, yo seguí mi ayuno, lo terminé, pero resulta que yo tengo una hermana que ha sufrido mucho a nivel físico, ella tiene muchas enfermedades, pero mi hermana venía con un resentimiento conmigo desde que era muy chiquita, por cosas que pasaron desde jóvenes y no sanaba, y resulta que en este ayuno mi hermana, por cosas de la vida, tiene que llegar a mi casa. Yo vivía en Cali, en Pereira, en Colombia, y llega a mi casa y se tiene que quedar en mi casa, cosa que no había pasado en 10 años, era casi que imposible que mi hermana llegara a mi casa. Y ella se quedó esos 3 días en mi casa, no 3 días, no, se quedó 8 días en mi casa. Y cuando mi hermana se quedó en mi casa, ella le dio ella tuvo una disminución de oxigenación. Cuando a mi hermana le pasa eso, porque ella es fumadora, entonces ella pierde conocimiento, se le tuercen los ojos, empezó a temblar, y mi esposo y yo la cogimos, la fuimos en un mueble, y yo empecé a orar por ella, y yo le dije, sí, pues cuídala, pues, porque yo no sabía qué le estaba pasando, estaba súper asustada. Pero no habíamos, ella había estado en mi casa, llegó y todo, pero no teníamos como esa sensación de que teníamos una pared en medio de las dos. Cuando sucede esto, al otro día mi hermana se despierta, pues el médico la vio, pues, dijo que era normal, que era un bajón de oxigenación, que eso no era muy grave, pero pues se debía pues, a perfumar ya todos los cosas, ya tienen enfermedad. Y entonces, al otro día empezamos a hablar, mi hermana lloraba, nos pedimos perdón. Habían pasado muchos años, y verla tan, o sea, sentir que ella había quitado esa pared, y yo haber sentido también que había sido posible perderla en ese momento, fue muy tenaz. Pero se sanó, nos pedimos perdón, nos abrazamos. Eso fue como algo tan sanador, tanto para ella como para mí. Yo seguí con mi hijo, pues ya no lo juzgaba, ya lo veía como con ojos de misericordia, ya empecé a cambiar mi forma de comunicación con él, porque ya yo decía, desde el amor, y si el Señor lo quiere, que él viva su experiencia, pues que la viva yo decía, Diosito, protégelo, eso sí, protégelo de todo mal y peligro, sácalo de todo lo que tenga que ver, pero mi hijo va muy bien. Entonces mi hijo me dice, cuando terminamos el ayuno, me dice, mami, vente para Panamá. Yo me había ido, cuando mi hijo estuvo tan mal, yo fui a un sacerdote que se llama el Padre José, que trabaja con hermanitos de la calle, en Colombia. Yo le decía, padre, ¿yo qué tengo que hacer para que mi hijo salga de eso? Y entonces el padre me dijo, deja todo lo que tienes y vete con él. Él necesitas que tú estés cerca de él, tu presencia. Y yo decía, pero yo cómo me voy a ir, cómo voy a dejar todas las cosas en mi casa, lo que hemos construido, todo, cómo me voy a ir y me voy a quedar. No, yo no. Bueno, yo decía, yo no puedo, yo no soy capaz, o sea, es tanto, yo decía, Dios me pide tanto. Bueno, sin embargo, listo, nos dimos de vacaciones para Panamá, y estando aquí decidimos quedarnos, porque mi esposo y yo y mi hija decidimos acompañar a mi hijo, lo tomamos como una misión, y oramos mucho para tomar esta decisión. Y Dios nos mostró como todo el camino y nos decía, quédense, o sea, Él decía de todo, Dios no había tantas cosas, o sea, ustedes no imaginan todo lo que hizo para que nos quedáramos. Y finalmente nos quedamos, no iniciamos no tan fácil. Aquí hay cosas que yo decía, como es difícil tanto, por ejemplo,
ellos estamos en zona de playa, entonces por acá las parroquias solamente están abiertas los jueves y los domingos. Sin embargo, yo encontré una parroquia que se llama María Auxiliadora y nos vinimos a vivir cerca de la parroquia de María Auxiliadora. Dios nos dio la oportunidad de conseguir una casita por acá cerquita, como a 5 cuadras de la parroquia. Entonces yo decía, por lo menos puedo ir a ver al Santísimo y puedo estar en las misas que hayan, y si no, pues viajo a Panamá y a la ciudad. Y bueno, entonces normal, empezamos el proceso también, pegándole a Dios todo. Y hace poco, bueno, empecé a ir a la parroquia a ayudar, colaborar, bueno, como a dar servicio, cuando llegó una monja de las hermanas de María Auxiliadora. Yo le había dicho a la Virgen María Auxiliadora, yo Virgencita, si tú me vas a tener acá, por favor, acompáñame y acompaña a mi familia en este proceso. Nosotros necesitamos de esa presencia auxiliadora tuya y necesitamos que tú estés con nosotros. Bueno, y entonces un día llega una Eucaristía y una hermana de las hermanas de las hijas de María Auxiliadora dice, ve, vamos a hacer un grupo que se llama ADMA, la Asociación de Devotos de María Auxiliadora. Entonces vamos a necesitar personas que quieran ingresar al grupo. Yo no estaba en una pastoral como tal, entonces yo dije, listo, háganlo, hermana, yo ingresé al grupo. Cuando menos pensamos, hicimos unas reuniones, no sé qué, y varias cosas. Cuando resultó que en una de las votaciones dijeron, bueno, vamos a nombrar una presidenta de la Asociación de María Auxiliadora en Bejuco, yo vivo en un corregimiento de Rimago. Cuando hacen unas votaciones, y yo no sé por qué me nombran a mí en esa presidencia de esa asociación. Y yo, Diosito, ¿qué es esto? ¿Por qué me tienes acá? ¿Qué necesitas que haga? O sea, porque estaba empezando. Y bueno, y la Virgencita me mostró, bueno, ahorita tienes que lidiar con un equipo, con unas personas de la parroquia. Ahora me puso como a trabajar. Y yo, también ya la Virgencita, hagamos lo que hice Dios, porque yo hace mucho tiempo decidí hacer pues, y luego empieza la campaña de 40 días por la vida, en la que he estado mucho tiempo en Colombia, ya 8 años. Cuando me dice un amigo de la campaña que está liderando, me dice, Jenny, hoy va a haber una reunión de 40 días por la vida para que te puedas unir a uno de los grupos de 40 días por la vida en Panamá. Y yo, ay, qué bueno, porque yo quiero estar en campaña, yo quiero poder ir a orar por los niños que están a punto de ser abortados, qué rico poder estar, maravilloso. Entonces yo entré a esa reunión. Entonces yo estaba esperando que dijeran dónde era la reunión de 40 días por la vida y pues dónde se estaban encontrando en Panamá, para dónde iba a hacer la campaña para yo ir. Eso fue ahorita para la Semana Santa. Cuando resulta que dicen, no, y es que en Panamá no tenemos quien haga la campaña de 40 días por la vida, no hemos podido conseguir que nada. Entonces López, la que lo dijo, bueno, y aquí tú estás en Panamá, ¿haz tú? Yo, Dios mío, bendito Señor. Entonces yo digo, el Señor como que va poniéndole a uno las misiones, y yo no conozco a nadie, y yo no sé nada de eso. Pues no conozco lugares, no conozco las leyes bien de acá de Panamá en el tema del aborto, no sé cómo está fluyendo. Bueno, entonces todas las miles de excusas que me empecé a poner, y empecé a ver como muy oscuro el panorama. Yo decía, yo no voy a poder comprar tal cosa, me va a tocar duro, no sé qué. Yo que me metí, yo me vine para cuidar a mi hijo, ahora que estoy, me voy a meter en mis cosas. Bueno, así como en ese pensamiento que no es tan de Jesús. Entonces, resulta que yo empecé a orar y yo le decía, Señor, lo que tengo que hacer para poder ver bien cuál es tu misión aquí, la misión que me quieres poner aquí, que yo la haga, pero pegada de tu voluntad. Y él mismo me dijo, ayuno de 40 días. Usted tiene que ayunar para ir a la misión. Entonces yo dije, definitivamente yo tengo que entregarle esto a Dios y que se haga la voluntad de Dios. Entonces empecé a ayunar.
5 de junio empecé a ayunar por la misión de 40 días por la vida y por la sugestión horaria, que se haga tu santo voluntad, Señor, con tú las cosas. Yo no quiero ser la que haga las cosas porque yo sé que esto no funciona conmigo. O sea, yo hace mucho tiempo me di cuenta que cuando yo era líder y yo tenía empresas y cosas así, eso no sirve de nada. Eso no sirve, aquí sirve lo que haga Dios. Entonces, claro, empecé en ayuno, bien, estaba asustada por lo mismo, porque no tenía como la misa diaria, y yo, Dios mío, por programar, entonces yo me programé una agenda, dije voy a ir el lunes a Peronne, que es un pueblo cercano a 1 hora y cuarto de acá, el martes arranco para la ciudad de Panamá, que allá tengo reuniones de Maús, entonces voy a la misa de Maús, bueno, solucionado lunes, martes, miércoles me llamó un amigo sacerdote y iba a hacer misas de San José virtuales, si quieres entrar a las misas, y también dije, también las misas de Nicaragua. Listo, solucionado. Jueves aquí hacen Eucaristía, el viernes hay un barrio por acá cerca, allá llego, bueno, yo tenía una agenda, pero eso no es como uno piensa, sino como Dios quiere. Entonces empecé tal cual, Dios me dará todas las habilidades y posibilidades de cumplir esta agenda. Y, y resulta que a la semana que ya estaba haciendo el ayuno, aquí en la parroquia, aquí hubo un sacrilegio y se robaron el Santísimo. Entonces cerraron la capilla del Santísimo, que era como la alternativa diaria que yo tenía, porque yo decía, siempre voy a poder estar frente al Santísimo independientemente de todo lo que pase. Pero no era así. El padre tuvo que cerrar, entonces ya no había Santísimo. Yo dije, ay Señor, Jesús, ahora que voy a hacer este ayuno. Entonces, claro, empecé a hacer, pues, tratar de ir a las partes donde tenía programadas, y los días que no, entonces prendía el televisor, ponía el Santísimo, ponía la misión, todo lo que nos mandan por el Santísimo, y a hacer oración. Yo, Señor, oración y oración. Sin embargo, estaba llevando un ayuno, realmente no lo había sentido tan fuerte, sino estaba normal, me sentía bien, tenía energía, estaba contenta, me sentía como que el Señor estaba actuando, bueno, en ese momento me sentía súper, súper bien, y no estaba expresando, porque a veces, como decía ahorita Verónica, no puede expresar como esa cara de tristeza y de amargura porque uno no ha comido, ¿cierto? Sino como esa cara, como que Dios le dio a uno esa luz, que uno sea esa luz. Entonces, claro, empecé a ir así al Santísimo, al Santísimo en las Eucaristías, todo, hasta el día 32 del ayuno, que ahí yo empecé un proceso bien fuerte. Yo digo, el Señor dijo, esto se va a acabar y esto no ha cambiado. Lo pienso yo, porque el Señor empezó a actuar y empezó a sentir, primero me dio un virus, empecé a sentir mucho dolor en mi cabeza, en mi garganta, era una cosa que no aguantaba el dolor de garganta, muchos pólipos, estaba sanando soberbia. Bueno, cuando llega el momento del día 37, que es el ayuno, que yo le dije, Señor, ¿tú crees que yo haga el ayuno de San Pablo? Tú me mostrarás, porque yo no necesito pagar este ayuno. Pero yo veía que San Pablo se había quitado las vendas de sus ojos. Yo decía, San Pablo pudo ver más allá después de que estuvo esos 3 días. Y yo empecé a escuchar testimonios y bueno, pues voy a hacer. No voy a limitarme. Sin embargo, no sabía. O sea, todo ese día me levanté y dije, que se me pregunta, si me da fuerte, si me da fuerte. Empecé a hablar mucho. Y listo, ese primer día pues estuve normal. Al segundo día empecé a sentir me empecé a sentir que mi cuerpo estaba hirviendo por dentro,
como que tuviera una llama encendida, pero fuego, como era impresionante, me sentía que hervía. Yo vivo cerca de la playa, que estamos más o menos 35, 40 grados, yo no podía tomar agua. Yo no tenía sed, pero sentía que mi cuerpo ardía, tenía una agonía increíble, impresionante. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto tan terrible? Empecé a sufrir por dentro, a hacer las horas de la pasión. En las horas de la pasión escuchaba a Jesús también, recibir ese vinagre, esa sensación de dolor, y decir, ¿cómo lo resististe? Y también pensaba cómo hizo San Pablo para resistir 3 días, si apenas, si no sabía ni el Padre Nuestro, ¿cierto? Yo decía, ¿cómo hizo San Pablo, por Dios, para resistir 3 días? Pero en esa noche del segundo día, me desperté varias veces en la noche, sintieron mucha agonía. Le dije a mi esposo inició el ayuno de 40 días. Durante este proceso, un día dijo, voy a iniciar, y inició, en eso estaba el día 18, iba en el día 18, porque empezó el primero. Entonces resulta que yo le dije, ora por mí porque me siento en una agonía impresionante. Y entonces mi esposo hizo oración por mí, me ungió, me con aceitico, yo oraba, y yo cuando luego me dormí un momentico, luego me desperté. Cuando me desperté, el Señor me mostró que esto que yo estaba sintiendo, lo sentían las almas que están en el purgatorio, que no tienen quien ore por ellas, y que no fueron esas almas que conocieron a Dios, o sea, que conocieron a Jesús, sino que eran otro tipo de almas. Y yo debía orar por esas almas, me las mostró. Entonces yo dije, Dios mío, pobrecitas, eso es infinito, ¿cuánto se demorarán pidiendo y nadie ora por ellas para sacarlas de ese estado? Y me empezó a sentir como tan triste por ellas. Entonces empecé a orar, me fui para me levanté temprano para Eucaristía. Afortunadamente el viernes había Eucaristía en una parroquia que se llama, por acá se llama Chame, el sector, en la parroquia de San José, y me fui y después de Eucaristía hice mi última confesión, pues ya desde la que otra bendición que tuve, que fue que le pedí al Señor un confesor, porque acá los sacerdotes son muy pocos y son muy difíciles de encontrar para confesión, y yo decía, Dios mío, me va a confesar cada semana. Y encontré un sacerdote, y el sacerdote se llama Pablo. Entonces, y yo le conté toda la historia, pero eso fue empezando el ayuno, y yo le decía, no, pero es que es increíble que me haya puesto un sacerdote que llame Pablo. No, yo estaba tan contenta. Y súper lindo el sacerdote, me acompañó de una manera increíble. O sea, decía, todo esto es un milagro, todo esto sí es un milagro, porque él no sabe de Rúa. Sin embargo, él estaba atento, y yo iba y me confesaba cuando yo me dijera, lindísimo. Y bueno, ese día fui y me confesé porque Dios me mostró muchas cosas que tenía que cambiar durante el ayunos. Realmente vi tantos errores que cometí, tanto daño que hice, tanto dolor que causé, pero también la bendición de ver todo lo que la Virgencita me acompañó. Y ahorita en este último ayuno, San José estuvo conmigo el 100%. O sea, yo digo que San José es muy lindo porque hizo una labor, o sea, es como que presente en todo momento. Yo, Colombia, pues San José me encanta, y siempre me decía lo mismo, decía, es más, San José fue el que me incitó a que hiciera el ayuno de San Pablo, porque ese día estaba haciendo treintena, y el día que me tocó el ayuno de San Pablo, yo antes de escribir si iba a seguir con el ayuno de San Pablo, escuché la treintena, escuché el día, la reflexión del día, y San José me estaba diciendo en esa reflexión que tenía que ignorarme y que tenía que ser fuerte y que yo podía, pero era una manera como si estuviera hablando 100 personas, y yo ahí tan lindo San José, y yo, bueno, listo, vamos a hacer. Entonces ese día, claro, me confesé con el padre, le dije, ya,
mire padre, aquí tengo eso, que ya llevaba una lista con mis pecados, yo ya me acostumbré a escribir, porque en el primer ayuno el Señor me dijo a través de un amigo que escribiera las homilías, en lo que los padres decían en las homilías, que a veces no poníamos tanto cuidado, yo empecé a escribir y ahí recibimos la palabra de Dios también. Y bueno, y entonces le dije al padre, vea ya, aquí ya voy a confesar ya esta semana lo que tengo y mi padre me puso bendición, ya terminaba ese día mi ayuno, el viernes. Y el padre oró mucho por mí. Y bueno, yo ofrecí esa Eucaristía por las almas respiratorias por las que no había hora. Y sí, en este momento es otra de las misiones que Dios me ha puesto. Y durante estos 40 días de ayuno, pues se fueron involucrando los voluntarios de 40 días por la vida había sido difícil, yo no había tenido, o sea, no había sido fácil llegar como a tener esa cercanía con toda la comunidad para que se vincularan como voluntarios de 40 días por la vida para la campaña que se va a hacer en septiembre. Pero no, pude estar en unos congresos de familia invitada, el Señor me llevó a una caminata también de familias, que estábamos orando también por las familias y la salvación de las familias en Panamá. Entonces allí pude recibir la posibilidad de tener esos voluntarios que necesitamos que se unan a esta misión de 40 días por la vida. Y todo lo está haciendo él en absoluto y siento cuando terminé el viernes del ayuno del otro día, que le decía, Señor, tú eres tan grande y tan poderoso, hacer una obra tan maravillosa y, y que acá se pueda orar también por esas personas y por esas decisiones tan duras que están pasando en el mundo y poder encontrar esos voluntarios y tanta gente buena y tanta gente linda y ahí vamos haciendo todo en las manos de Jesús, con un paso a paso, porque uno se demora toda la vida en las conversiones, que no es para mí, no es algo que tiene que pasar diario de cuando Verónica manda sus audios, que gracias, te agradezco por eso, porque yo muchas veces desfallecía y yo escuchaba a Verónica hablar en esos audios del grupo, yo decía, Dios, qué lindo como habla ella, como hablas tú a través de ella. Y poder encontrar tanta misericordia de Dios, tanto amor de Dios, tantas bendiciones de todas clases, cómo Él actúa de una manera tan directa, sin, y eso de la esperanza de lo que mandaste hoy, yo decía, es impresionante cómo uno puede mantenerse con esa esperanza dentro de la oscuridad, poder saber que ahí está la luz y que no es sino creer que Dios está ahí, que Jesús está con nosotros, que Jesús está vivo en mí y que Él sí, que Él lo puede hacer y que confiar plenamente en su poder y en todo lo que Él hace en las personas, en los seres, en la sanación y en el mundo y tener esa claridad y sin dudar, sin dudar. Y cuando dudamos encontrar esos ángeles que te dicen, mira, no tienes por qué dudar porque así son las cosas de esta manera, o sea, es una bendición gigante estos ayunos de pura misericordia de Dios. Digo, yo le agradezco a Dios por haberme visto con tanto amor y misericordia y haberme dado la oportunidad de encontrar esta comunidad Misión Rúa y de poder caminar viendo ese camino que él hizo de tanto amor y poder hacerlo desde la nada, o sea, desde lo que me falta, o sea, porque somos siervos inútiles y él es el que se encarga de llevarnos y de hacer la obra. Entonces, poder cogerlo de la mano y decirle, yo sé que acompañándote no te estoy ayudando a cargar la cruz, pero aquí estoy, Señor,
para estar al lado de tu cruz y sé que mi cruz es chiquitica, la cruz que tú tuviste, pero aquí estoy con mi cruz aquí pegadita de ti porque no tengo forma de hacerlo sola, no hay forma de hacerlo sola, sino con Jesús. Todo lo en la vida. Vivir con Jesús es la única manera de ser felices de verdad. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a todos y no desfallezcan, siempre con toda la fe pues también.